sido posible no solamente gracias al trabajo del Instituto, sino también a la colaboración inestimable del Foro Español de Pacientes. Se daba la circunstancia que Albert Llobel, que seguramente desde algún lugar del cielo nos está mirando ahora y está también aquí presentes, al menos en el ánimo de muchos de los que aquí estamos, tuvo la oportunidad de dirigir este estudio y, por tanto, en su calidad de presidente del Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria de la Universidad Internacional de Cataluña, como en su condición de presidente del Foro Español de Pacientes, ha podido participar de manera muy directa y, por tanto, este trabajo yo creo que tiene una significación especial para todos nosotros y de manera particularmente activa para todas las asociaciones de pacientes que de alguna forma se han sentido representados en la impronta que Albert Llobel pudo llevar a todas las asociaciones de pacientes para que tuvieran una voz y se les pudiera escuchar de forma más clara y más nítida y pudieran también resolver o contribuir a resolver los problemas que muchas veces tienen las asociaciones de pacientes. Este estudio ha sido, ya digo, posible gracias al trabajo del Foro Español de Pacientes, del Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria y, como no, también detrás tiene que haber alguien que aporte no solamente las condiciones técnicas sino también económicas para que se pueda llevar a cabo. Y ahí es donde ha estado el laboratorio Esteve desarrollando y impulsando este trabajo que hoy presentamos y que se llama Itinerario del Paciente Crónico. Yo lo que voy a hacer es ceder el uso de la palabra de manera inmediata para que las distintas personas que nos acompañan en esta mesa puedan aportar algo más para que vosotros tengáis un conocimiento mucho más certero de lo que significa, lo que representa este estudio del itinerario del paciente crónico, teniendo en cuenta que es la mayor parte de los problemas de salud que hoy día se producen en nuestro país y en el mundo desarrollado tienen que ver con patología que se hace crónica. Digo afortunadamente crónica porque eso permite una alternativa para la posible curación y ojalá se puedan conseguir en el futuro, pero en cualquier caso tenemos que saber que seremos muchos posiblemente las personas que tengamos que aprender a convivir con una enfermedad, y cuanto más sepamos sobre esa enfermedad y sobre cómo podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida, tanto más ganaremos todos. Voy a ceder el uso de la palabra a doña Sonia García San José, que es subdirectora general de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para que nos comente el desarrollo de la estrategia para el abordaje de la cronicidad desde el Sistema Nacional de Salud. Cuando quiera, por favor. Gracias, Alipio. Buenos días a todos. Fríos días aquí en Madrid y también, como acaba de comentar Alipio, emotivos días porque, como ya se ha dicho, hace escasas fechas recibimos la triste noticia del fallecimiento de Albert Llobel, con el que hoy tendríamos la oportunidad de compartir esta mesa. No será posible, pero sí que va a ser posible una importante figura suya, el papel, el trabajo que ha realizado a lo largo de todos estos años, que nos ha servido de acicate a todos los que estamos trabajando para intentar mejorar la información a los ciudadanos, a los pacientes y promocionar el autocuidado. Yo creo que él nos va a servir y nos seguirá sirviendo de guía para continuar este trabajo. Ya hace más de 10 años se tuvo la Declaración de Barcelona de las asociaciones de pacientes, donde se plasmaba en un decálogo qué es lo que había que trabajar en relación al asociacionismo de los pacientes. Así, de forma general, estábamos hablando de muchas cosas que hoy día incluso tenemos que seguir trabajando, ¿no? Hablábamos de información de calidad contrastada, respetando la pluralidad de los pacientes, de las fuentes, decisiones centradas en el paciente, respeto a los valores y a la autonomía del paciente, que el paciente esté informado, la relación médico-paciente basada en el respeto y la confianza mutua, la formación y el entrenamiento específico en habilidades de comunicación por parte de los profesionales, participación de los pacientes en la determinación de prioridades en la asistencia sanitaria, democratización formal de las decisiones sanitarias, reconocimiento de las organizaciones de pacientes como agentes de la política sanitaria, mejora del conocimiento que tienen los pacientes sobre sus derechos básicos, garantía de cumplimiento de los derechos básicos de estos pacientes, en fin. Todavía queda mucha tarea pendiente por realizar y aspectos en los que es necesario profundizar. Este libro que se va a exponer, el itinerario del paciente crónico, pretende seguir ahondando en estos aspectos, en las necesidades que tienen los pacientes crónicos, y nos va a permitir a todos avanzar e intentar crear respuestas a todas las direcciones en las que el paciente crónico nos esté exigiendo al sistema sanitario, en qué cosas debemos de seguir trabajando, ¿no?
Desde la Dirección General de Salud Pública y desde la Subdirección General de Calidad y Cohesión, en la que yo estoy, estamos impulsando la red de escuelas de salud para la ciudadanía. Como bien ha dicho Alipio, el año pasado, en junio ya del 2012, ya hace ya un año y medio, se aprobó la estrategia de abordaje de la cronicidad y dentro de su plan de implementación estaba la creación de la red de escuelas de salud para ciudadanos, que también se aprobó en ese mismo pleno del 27 de junio. Es una herramienta que nace bajo la necesidad del abordaje integrado de la cronicidad y cuya identificación ha sido una prioridad en el papel de los pacientes, familiares y cuidadores. La red de escuelas de salud, que viene trabajando desde el 27 de junio, que tiene unos órganos de participación en que están por un lado las comunidades autónomas y por otro lado los entes que forman parte de esa red, que son escuelas de pacientes de diferentes comunidades autónomas y también están representados los propios pacientes, tiene como misión cooperar, compartir y promover experiencias, contenidos formativos y también programas para facilitar la adquisición de esas competencias dirigidas a fomentar la corresponsabilidad de la ciudadanía en el autocuidado de la salud y en la gestión de la enfermedad. Actualmente estamos trabajando en un diseño de una página web, que ya están las primeras versiones y que esperamos que en el primer trimestre del año 2014 podamos ya poner en abierto para toda la ciudadanía. Estamos trabajando con comunidades autónomas para detectar cuáles son sus necesidades en relación a esta promoción del autocuidado por parte de los pacientes. Estamos elaborando y estudiando materiales formativos que ya están diseñados, tanto por las asociaciones de pacientes como por comunidades autónomas, para ponerlos a disposición de todo el Sistema Nacional de Salud. En definitiva, estamos dando los primeros pasos para que realmente entre todos ayudemos a mejorar este autocuidado que deben tener los pacientes y también a colaborar con los profesionales sanitarios en su formación. La iniciativa de la red de escuelas se sustenta en la eficiencia en el uso de recursos, también en la innovación como respuesta a nuevos retos y en la aportación de recursos idóneos y de calidad contrastada, que es lo que estaba comentando anteriormente. Es decir, estamos ahora revisando todos los documentos que existen en la actualidad para ver si son de calidad y ponerlos a disposición dentro de la página web. En definitiva, es dar respuestas a todas las demandas generadas por la cronicidad y con ellos estamos contando con todas las asociaciones de pacientes. Estamos haciendo entrevistas con las asociaciones para ver cuáles son sus necesidades, entrevistas con comunidades autónomas, con todos los agentes implicados. Y desde aquí pues les agradezco que cualquier sugerencia que tengan nos lo hagan dirigida a nuestra subdirección para que podamos trabajar entre todos. Y no quiero robar más tiempo a los ponentes de la mesa, que son los que nos van a explicar el contenido de este libro de Itinerario del Paciente Crónico, que será estudiado por los miembros de la red de escuelas para seguir avanzando en la mejora del abordaje de la cronicidad en todo el Sistema Nacional de Salud. Muy bien, muchísimas gracias, Sonia. Cedo ahora la palabra a la persona que tengo a mi izquierda, a la derecha de aquellos que nos están viendo a través del streaming de televisión, don Eugeni Sedano, que es el director de Relaciones Institucionales de Esteve, para hablar de estos proyectos de cronicidad mediante modelos de partenariado. Muchas gracias, buenos días, miembros de la mesa, señoras y señores. Simplemente decirles que para mí es un honor participar en la presentación de este documento, Itinerario del Paciente Crónico, elaborado por el Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria de la Universidad Internacional de Cataluña, elaborado en colaboración con el Foro Español de Pacientes y que se realizó a partir de un convenio de colaboración firmado entre Esteve, la Universidad Internacional de Cataluña y la colaboración del Foro Español de Pacientes, para desarrollar proyectos de investigación y de formación dirigidos a mejorar la atención del paciente crónico. Me digo que es un honor poder estar en esta mesa básicamente por tres razones. La primera, para poner énfasis en que este documento, Itinerario del Paciente Crónico, fue uno de los últimos documentos dirigidos por el doctor Albert Jovell, lo que nos permitirá reconocer su aportación a la mejora de la calidad asistencial, poniendo siempre al paciente como centro del sistema. En segundo lugar, poner también en relevancia que este documento realiza un abordaje de la cronicidad desde el punto de vista del paciente. Y por eso creemos que es uno de los pocos que en este momento tenemos a nuestro alcance y que pone énfasis en las necesidades de formación y de adquisición de competencias por parte del paciente para mejorar la autogestión de su enfermedad y para mejorar su autocuidado. Y en tercer lugar, el poder estar en esta mesa también me permite
ponerles y expresarles a ustedes el compromiso de STEBE como compañía farmacéutica orientada a conseguir resultados en salud en un marco de un sistema sanitario sostenible y de calidad. ¿Cómo lo intentamos hacer? En primer lugar, mediante la investigación de nuevos medicamentos y poner a disposición de médicos, farmacéuticos y pacientes medicamentos fundamentalmente dirigidos a patologías crónicas, y añadir a estos medicamentos servicios de valor que permitan a profesionales sanitarios y a pacientes mejorar los aspectos claves de su gestión de enfermedad, particularmente la educación sanitaria y la adherencia a las directrices del médico para mejorar la calidad de su patología, de su tratamiento y mejorar la calidad de su vida. Porque entendemos que una correcta adherencia terapéutica permite mejorar la calidad de vida, disminuir agudizaciones, con lo cual disminuir ingresos hospitalarios y disminuir la frecuentación. Desde STEBE estas actuaciones, estos proyectos los intentamos hacer en partenariado con administraciones sanitarias, partenariado con sociedades científicas y corporaciones profesionales y partenariados también con universidades. En este sentido, permítanme ponerles ejemplos de esta manera de trabajar que tenemos en STEBE, que es en este concepto de partenariado, como ejemplos el programa que tenemos, que llevamos adelante con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, el proyecto Adhiérete, un proyecto reconocido a nivel de la Unión Europea en el programa de envejecimiento saludable 2020, con el Consejo General de Colegios de Enfermería, donde estamos también desarrollando un proyecto dirigido a pacientes diabéticos, una de las enfermedades crónicas. Otro proyecto que realizamos con la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, y la Fundación Pharmaceutical Care, para desarrollar actividades conjuntas médicos y farmacéuticos en relación a los pacientes crónicos. Proyectos que realizamos con distintos servicios autonómicos de salud, por ejemplo, en proyectos de paciente experto o en la difusión del kit de visita médica, son ejemplos que realizamos con este concepto de partenariado, de buscar en aquellos vocablos ingleses del win-win en ambos. De todas maneras, permítanme unas palabras, como decía, una de las primeras razones, que era reconocer la labor del doctor Albert Jubell, del cual he tenido el honor de contar con su amistad desde que volvió de Harvard, desde que volvió de Estados Unidos a mediados de los 90, y se incorporó a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Cataluña, en una época donde yo también estaba trabajando en aquel año. Yo creo que Albert Jubell se ha destacado por ser un médico humanista y a la vez paciente. Debido a su enfermedad, desgraciadamente nos ha dejado hace unos días, y él, como médico y paciente, vio que en el sistema sanitario español apenas había foros donde permitiera a los pacientes poder participar en la toma de decisiones que afectaban a su salud y también poder estar involucrado en actividades que mejoren su autocuidado. Además, el doctor Jubell también observó que el movimiento de asociaciones de pacientes estaba muy atomizado, muy vinculado al entorno de las distintas patologías y enfermedades, y viendo esto impulsó el Foro Español de Pacientes con el objeto de incorporar a estos pacientes en la toma de decisiones y buscando siempre un lenguaje común entre los profesionales sanitarios que atienden al paciente y el propio paciente, para que pueda entender estas directrices y las pueda seguir correctamente. Como se ha comentado, a principios de los 2000, y eso lo recuerdo porque fue presentado en Barcelona, se elaboró y se presentó lo que se comentó, la Declaración de Barcelona sobre, que fue un decálogo, como se ha comentado, de los derechos de los pacientes, y a partir de aquel momento, yo pienso que Albert Jubell dedicó, él y su equipo, a promocionar los derechos de los pacientes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No quisiera de todas maneras dejar de lado que la vinculación que tenía el doctor Jubell al mundo académico y
su vinculación a la Universidad Autónoma de Barcelona le permitió crear la Universidad de Pacientes, intentando siempre en esta voluntad de mejorar la formación y la educación de los pacientes para que pudieran mejorar y colaborar con el equipo sanitario en la toma de decisiones y en mejorar su autocuidado y su autogestión de la enfermedad. Y en esta Universidad de Pacientes la estructuró con distintas actividades. Una de ellas es la creación de distintas aulas, de las cuales dos de ellas, la de comunicación profesional paciente y la de mejora de la calidad asistencial, dirigida a la mejora de la adherencia terapéutica, participamos y colaboramos desde este. Finalmente, el doctor Albert Jovell se incorporó a la Universidad Internacional de Cataluña, creando el Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria, desde donde se ha realizado el documento que hoy se presenta, el itinerario del paciente crónico. Sobre este documento, y con esto finalizo, sobre este documento solo decirles que desde STEBE asumimos el compromiso de desarrollar sus contenidos y continuar trabajando con el Instituto de Gestión Sanitaria, de Gestión de Salud Pública y Política Sanitaria de la UIC, de la Universidad Internacional de Cataluña, y también conjuntamente con el Foro Español de Pacientes en la mejora de la cronicidad y particularmente, en el ámbito de la cronicidad, particularmente poniendo relevancia en la importancia de la adherencia terapéutica de los pacientes en seguir las directrices de su médico, tanto en los cambios de comportamiento y en el estilo de vida como en el cumplimiento estricto del tratamiento farmacológico prescrito. Nada más, muchas gracias y espero que este documento realmente sea útil para lo que fue diseñado y creado. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Eugeni. Ahora diréis, bueno, pues es importante ya todo lo que se ha comentado, pero si estamos hablando de un estudio del itinerario del paciente crónico, ¿cómo se elaboró ese estudio? ¿En base a qué? ¿Y cuáles eran los objetivos y la mecánica para su realización y desarrollo? Y para hablarnos de eso tenemos a Alberto Canals, que es gerente de la Universidad Internacional de Cataluña. Cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sonia García San José, subdirectora general de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Eugenio Sedano, director de Relaciones Institucionales de STEBE, miembros de la mesa, señoras y señores. En primer lugar, desearía agradecer a Juan Pellanís el hecho de permitirnos hacer la presentación en esta sede. En segundo lugar, decirles que nos sentimos muy agradecidos por la presencia de la subdirectora general de Calidad y Cohesión y, por supuesto, querría agradecer a STEBE, grupo químico farmacéutico líder en España, su apoyo incondicional a esta iniciativa. Permítame, por último, destacar la inestimable colaboración, como ya se ha dicho varias veces, del Foro Español de los Pacientes en todo este proyecto. La Universidad Internacional de Cataluña, la UIC, nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria integral, de calidad, y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 14 grados en sus 8 facultades y más de un centenar de posgrados en sus 2 campus ubicados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. En el marco de nuestra Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, que incluye también los grados de Enfermería y Fisioterapia, nace en el año 2011 y de la mano del recientemente fallecido Albert Jovell, el Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria. A partir del análisis de necesidades de la comunidad, el Instituto tiene por finalidad desarrollar programas y estrategias destinadas a promover la implicación del paciente y la formación de los profesionales sanitarios en habilidades en autocuidado, para contribuir a mejorar los resultados en salud y promover una mejor utilización de los servicios sanitarios. Para cumplir con este objetivo, el Instituto desarrolla actividades de investigación, formación y generación del conocimiento, en base a los siguientes objetivos estratégicos. En primer lugar, identificar y analizar necesidades específicas. En segundo lugar, es elaborar programas y estrategias sanitarias que puedan responder a las necesidades identificadas. Y finalmente, garantizar la mejora de la calidad asistencial a través de la información y formación
de los agentes implicados en la gestión de la salud: ciudadanos, pacientes y profesionales sanitarios. Una de las líneas principales de investigación del Instituto está centrada en el estudio de la Health Literacy, o competencias y habilidades en salud. Por este motivo se ha llevado a cabo el estudio que hoy presentamos aquí, el itinerario del paciente crónico, que pretende conocer las necesidades asistenciales de este colectivo. Para el desarrollo del mismo, hemos contado con el apoyo de STEBE, un inmejorable partner que ha financiado esta iniciativa, siguiendo los principios éticos, garantizando la transparencia y la promoción del conocimiento. Pienso que no es abundar o hacer de nuevo referencia al Albert Llobet, puesto que sin él hoy no estaríamos aquí. Lo he podido conocer de cerca en los últimos años, desde que llegó a la Universidad Internacional de Cataluña, ahora hace 3 años. Dirigía el Instituto Global de Salud Pública y Político Sanitaria y ha formado un gran equipo para que pudiera seguir si él faltaba. Medía sus tiempos, su futuro en base a la siguiente visita al oncólogo. Me impresionó muchísimo esto, ¿no? Su futuro era la siguiente visita. Ya ha durado muchas visitas, gracias a Dios. Estaba todo previsto, que decía, para que pudiera seguir y si él faltaba, pero no ha faltado. Hasta el final ha estado al frente. Hace apenas una semana recibió la medalla el doctor Trueta al mérito sanitario. Él estaba ingresado en el ICO, no pudo ir a recogerlo. Lo recogió su mujer. Le hizo mucha ilusión por el reconocimiento que supone. Saliendo del hospital, volvió a la universidad y varios de los aquí presentes volvimos a tener reuniones con él planificando el futuro. Y ya empezaba a intuir, pienso yo, que tal vez él no podría llevarlos a cabo. Puso a su mujer al frente. Yo no podré viajar, lo hará ella. Desde ayer, aprovecho para comunicar, desde ayer su mujer, María Dolores, es la directora del Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria, con lo cual la continuidad del Instituto y el espíritu de Albert está absolutamente presente, no solo en los trabajos que él ha estado dirigiendo hasta ahora mismo, sino en los que vengan. Think big, Alberto, me decía. Lo aprendí al diseñar algunos sueños en una universidad joven. Piensa en grande, Alberto, piensa en grande. Esa fue su vida y esa fue su herencia. Una persona grande, rodeada de gente grande. Su madre, María Dolores, sus hijos, su hermana. Y también ha sabido crear un gran equipo para que el instituto pueda desempeñar la labor que él inició. Se ha dicho y lo mantengo, Albert sigue cerca. Ha sido un privilegio conocerle y trabajar con él. Un ejemplo de lucha, de tenacidad, de fortaleza, de magnanimidad y de generosidad. Y sin más, dejo paso a la explicación del proyecto. Muchas gracias. Bien, pues para explicar el proyecto tiene la palabra Emilia Rigui, que pertenece al Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria, y nos va a contar exactamente cuáles son las características, qué es ese itinerario del paciente crónico. Emilia, cuando quieras. Muchas gracias a todos, buenos días. Quiero agradecer especialmente la colaboración que hemos tenido para el desarrollo de este estudio por parte del Foro Español de Pacientes y saludo especialmente y cariñosamente a las personas que nos acompañan hoy aquí representando a las distintas organizaciones de pacientes y la inestimable colaboración obviamente también de STEBE, que apostó por esta iniciativa. No tanto hablamos de cronicidad, tanto se habla de este tema, tanto nos preocupa a nivel sanitario, pues era hora de que le pusiéramos un poco la cara, ¿no? Y le pudiéramos abordar la temática y aportar conocimiento y conocer un poco realmente cuáles son las necesidades del paciente crónico, ¿no? Pues haré un breve repaso de cómo hemos realizado el estudio. Presentaré solamente las conclusiones principales y algunas recomendaciones que se desprenden del mismo, pero os invito a que leáis el documento porque es mucho más rico de lo que yo os comentaré de forma muy breve en la presentación de hoy. Bueno, como sabéis, el ámbito sanitario está marcado, ¿no?, por este aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas, marcada especialmente por dos factores. Una, porque viviremos más, hay una mayor esperanza de vida, y otra porque en nuestro país, hace poquito salieron las publicaciones, es una de las poblaciones de los países más envejecidos de Europa.
Por tanto, junto a estos factores se combinan otros factores que también nos preocupan y que están relacionados, como se ha mencionado anteriormente, con la adherencia terapéutica, ¿no? Sabemos que las publicaciones indican que alrededor de la mitad de los pacientes no llegan a cumplir exactamente todas las indicaciones que le da su médico para poder cuidarse, para gestionar su enfermedad, ¿no? Y sabemos también que a medida que vamos sumando condiciones crónicas, que el panorama actual nos presenta personas que padecen distintas enfermedades crónicas, estos índices van bajando aún más y aún más. Esto obviamente afecta a nivel económico, produce un impacto a nivel sanitario y tiene que ver también con el modo en que los pacientes y los ciudadanos utilizan el sistema sanitario, ¿no? Y en esto yo creo que también hay que seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, para abordar el escenario de la cronicidad, hemos de hacerlo teniendo en cuenta un eje central que es uno de los principales motores, yo creo que de cambio, y que será la gestión del autocuidado, ¿no? En esta pirámide que está representada aquí, que está adaptada del modelo de Kaiser permanente, pues ya indicaba, ¿no?, que el 80% de las personas que padecen una enfermedad crónica pues tendrán que aprender a gestionar mejor su enfermedad haciendo un buen autocuidado, cambiando su alimentación, incorporando actividad física regular, haciendo un buen control de su medicación y siguiendo todos estos consejos, estas pautas médicas. Y la asistencia sanitaria pues se dedicará con especial atención a los casos más complejos y más graves, ¿no? Entonces, para hablar de autocuidado, para hablar de competencias en salud, este término que tanto está sonando ahora, que es el término de Health Literacy o habilidades y competencias en salud, tiene que ver con la capacidad que tienen las personas, los pacientes, los ciudadanos, para comprender la información que reciben y a partir de la información que reciben llevar un buen autocuidado y poder tomar las decisiones que mejor le convienen, de acuerdo también a lo que comentaba la señora Sonia San José, ¿no?, a partir de sus valores, de sus prioridades, ¿no? Y es una trama muy, muy compleja. Entonces, desde el Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria de la Universidad Internacional de Cataluña, nació esta iniciativa de llevar adelante este estudio, cuyo objetivo principal fue conocer justamente qué necesidades de asistencia sanitaria tenía el paciente crónico. Y para abordar un objetivo tan complejo, pues nos hemos avalado de metodología de tipo cualitativa. Como sabéis, la metodología cualitativa lo que nos permite es abordar temas socialmente muy complejos, poder comprenderlos mejor, poder identificar cuáles son las necesidades de los pacientes, cuáles son sus prioridades, qué barreras pueden encontrar al interactuar con el sistema sanitario. Pero tiene también una serie de limitaciones, las muestras con las que trabajamos son muy pequeñitas y por tanto estos datos no se pueden extrapolar a poblaciones muy grandes, pero sí que nos marcan una serie de tendencias y nos ayudan a comprender en profundidad temas que de otro modo no podríamos obtener esta información, que seguramente desde el Ministerio están siempre muy abiertos a ir incorporando todos estos datos que van a ayudar a ajustar mejor, ¿no?, el sistema sanitario a las necesidades de los pacientes. Entonces, esta metodología de tipo cualitativa se desarrolló a través de una serie de fases que comprendió la revisión de la bibliografía a nivel nacional y a nivel internacional, la identificación de cuáles eran los ámbitos temáticos más recurrentes, más importantes, y nos ayudó también a elaborar o a identificar una serie de criterios de inclusión y de exclusión para poder llegar a esta selección de personas de candidatos que finalmente participaron en el estudio. Se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas a expertos,
de distintos ámbitos, ya sea por parte de las organizaciones de pacientes como expertos para ellos en la consulta, las dificultades más comunes, y lo mismo lo hicieron los representantes de organizaciones de pacientes que pueden transmitir a través de su voz la experiencia y las necesidades de muchas personas. También se realizaron 2 grupos de discusión con pacientes, con personas que padecían una o varias enfermedades crónicas, tratando de representar, tratando de incluir y de incorporar la mayor cantidad de enfermedades posibles, y teniendo en cuenta también de que fueran enfermedades prevalentes, ¿no? De modo que ellos pudieran aportar a través de su experiencia indicadores que nos sirvieran para comprender mejor cuáles eran estas necesidades. Este tipo de metodología se va realizando hasta que se produce una saturación de la información, es decir, que no hay ningún aporte nuevo, y por tanto allí se detiene el proceso de trabajo de campo, y luego lo que se ha hecho es un análisis de contenido, un poco también basándonos en lo que se revisó en la literatura científica, en lo que nos comunicaron los expertos y la experiencia de los propios pacientes. Y hemos llegado a una serie de resultados que hemos organizado en áreas temáticas para poder comprenderlo mejor, sobre el conocimiento del sistema sanitario, sobre las competencias en autocuidado, sobre la información sobre la propia salud que tienen los ciudadanos y los pacientes, sobre las dificultades que pueden encontrar en la comunicación con el profesional sanitario, y sobre la efectiva participación en la toma de decisiones, que yo creo que es a lo que todos quieren llegar, ¿no? Si nos referimos al conocimiento sobre el sistema sanitario, pues la impresión que hemos tenido es que los pacientes tienen una información muy general acerca del sistema sanitario, conocen muy de primera mano y se sienten muy cómodos en el ámbito de atención primaria, tienen su médico de cabecera, saben cómo localizarle, tienen una relación que también es más continuada en el tiempo, y por tanto hay más confianza, hay una relación de empatía. Pero se confirman algunas dificultades a la hora de interactuar con atención especializada. Por tanto, presentaban muchas dificultades para orientarse en los centros sanitarios, ¿no? Pensemos que los hospitales son como pequeñas ciudades y son muy difíciles de transitar, lo que en Health Literacy se denomina navegabilidad de los centros asistenciales. Localizar los servicios que necesitan, identificar los profesionales que les van a atender, realizar pruebas diagnósticas, a veces no saben cómo prepararse, para qué lo hacen, seguir las indicaciones para realizar estas pruebas, a veces no siguen un método muy claro, y por tanto la información que tienen es un poco fragmentada, está basada en la experiencia, y la única cosa que se anticipa es el paso siguiente que han de hacer, ¿no? Les falta como esta visión de integridad de su plan de cuidados. En relación a las competencias en autocuidado, pues yo creo que esta gran labor que está haciendo el Ministerio de la Red de Escuelas de Pacientes y toda la formación de pacientes que también promovió tanto el doctor Albert Jovel, es un camino que debe continuar. La formación en competencias en autocuidado es un área que por la que debemos apostar, debemos seguir apostando. También creo que es necesario que los profesionales sanitarios reciban una formación en competencias para que puedan dar soporte al autocuidado de los pacientes, que son una serie de habilidades más específicas. Estamos acostumbrados a que los profesionales sanitarios den indicaciones a veces demasiado generales, y los pacientes se encuentran a veces dificultad en incorporar estos cambios de manera continuada en el tiempo y que lo puedan incorporar a su rutina diaria. Por tanto, lo que necesitamos son estrategias específicas y más individuales. La información por sí sola sabemos que se ha confirmado que no es suficiente. Es una pieza clave, pero no es suficiente para que se produzca el cambio duradero de conducta. En cuanto a la comunicación con los profesionales sanitarios,
En este sentido también es importante que adquieran habilidades para gestionar una comunicación eficaz. Aquí la comunicación entre médico y paciente, que tanto sobre este tema tanto ha trabajado el doctor Albert Jobel, sí que está cambiando de un modelo que era más paternalista a un modelo más comunicativo, de diálogo, de toma de decisiones en común, pero todavía estamos a mitad de camino, tenemos que seguir formándonos. Las barreras que mencionan los pacientes están ligadas a veces a la falta de tiempo en la consulta, a la utilización de un lenguaje muy técnico, muy específico, que los pacientes a veces no logran comprender con claridad, y sí que han destacado que la preparación de la visita médica puede ser un recurso eficaz a la hora de aprovechar mejor la consulta con el médico. En cuanto a la información sobre la propia condición, es importante que los materiales que se desarrollan para pacientes, que sí que hay muchísimos disponibles, hemos visto que muchos, primero que no se sabe, no tienen fecha de elaboración, y este es un error gravísimo, porque en medicina sabemos que todo evoluciona con mucha rapidez. Suelen ser muy generalistas y a veces como potenciar mucho las áreas de riesgo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, sobre todo, utilizar un lenguaje más sencillo, que sean de tipo, que sean mucho más prácticos, basados en estrategias concretas y que los pacientes puedan utilizar con mucha facilidad, ¿no? Deben ser también atractivos específicos. En cuanto a la participación en la toma de decisiones relativas al tratamiento, sí que hemos visto que obviamente el perfil del paciente más activo, que pertenece a una organización de pacientes, tiende a tener una relación más de paridad con el profesional sanitario, pero no todos los pacientes todavía se encuentran en este nivel. Por tanto, los propios profesionales sanitarios son los que tienen que promover en el propio paciente ese espacio para que pueda hacer preguntas, para que pueda pedir que le aclaren las cosas si no ha entendido la información que ha recibido, etc. Y hemos identificado como dos perfiles muy claros, ¿no? El paciente ya mayor, solo, que sabemos que el envejecimiento puede estar, el envejecimiento puede estar ligado a situaciones de dificultad de la visión o de la audición, déficit de memoria o de atención, problemas para comprender la información que se le da. Hay veces que durante la consulta se da tanta información que después sabemos muy bien que esta información no se retiene totalmente, sino que es muy pequeña la parte que los pacientes recuerdan. Y las dificultades, y tienes muchas dificultades ya de por sí de movilidad, y luego para localizar los servicios que necesitan en los centros asistenciales. Seguramente este grupo necesita un soporte especial para el autocuidado, no solamente para la adquisición de conductas saludables, sino también para poder llevar una buena gestión de su medicación. Y el otro perfil es el perfil del paciente activo, ¿no? El paciente que está ya más involucrado, que maneja una serie de estrategias, que tal vez puede ser formador, espejo, puede ser mentor de otros pacientes a través de estrategias simples de autocuidado, y que suelen ser también muy exigentes durante la consulta, que esta es otra cosa a la que los profesionales sanitarios todavía no están muy preparados, ¿no? Tanto hablamos del paciente activo, pero después los profesionales se encuentran con que es una situación a veces difícil de gestionar en la consulta. Como recomendaciones finales, pues a nivel de investigación es importante que comencemos a diseñar instrumentos de cribado para detectar cuáles son las personas que se encuentran a riesgo de presentar bajas competencias en salud. Por tanto,
personas que tendrán más dificultades para comprender la información, para entablar una comunicación eficaz con el profesional sanitario, para orientarse en los centros asistenciales y localizar los servicios que necesitan, y en este sentido os puedo adelantar que el Instituto ya está trabajando. Los pacientes participan desde el minuto cero en la elaboración de los materiales, pero es la única que nos garantiza que luego esos materiales responden a necesidades reales de los pacientes, ¿sí? A nivel de formación, pues realizar campañas poblacionales donde los pacientes y los ciudadanos puedan en competencias en autocuidado, pero también formar a los profesionales sanitarios que necesitarán adquirir una serie de competencias muy específicas para dar soporte en estrategias muy concretas, lo que desde el Instituto denominamos Health Coaching, y mejorar obviamente la navegabilidad de los centros asistenciales. Finalmente, a nivel de política sanitaria, pues es importante que sean diseñadas estrategias de promoción de la formación en competencias y habilidades en salud, que es una de las líneas de investigación principales, como os he dicho, del Instituto, el estudio de la Health Literacy, potenciar la atención centrada en el paciente y también una búsqueda de respetar las prioridades que tienen los pacientes, ¿no? Que este es otro camino largo que hemos de recorrer juntos, ¿no? Y también incorporar obviamente la participación sistemática de los pacientes allí donde se tomen las decisiones importantes que afectarán a su salud, a sus cuidados, al plan de seguimiento. Bueno, yo no podía hacer menos. Albert ha sido nuestro mentor, nuestro maestro, nuestro compañero, y queríamos recordarle. Seguramente él ha marcado un antes y un después en el contexto sanitario, y ahora cuando hablamos del concepto de enfermar o hablamos del hecho de ser paciente, pues tenemos una dimensión muy, muy distinta gracias al trabajo y a la labor que él ha desarrollado, y en este compromiso pues estamos involucrados todas las personas que hemos tenido la posibilidad de conocerle y trabajar con él, y que continuaremos con su legado. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, gracias Emilia. Aquí ya se ha hablado de este estudio, de este itinerario del paciente crónico y de la importancia que tiene el que los pacientes y las asociaciones de pacientes sean cada vez más proactivas respecto a su situación de salud y de enfermedad. Algunos venimos diciendo desde hace años ya, y no porque seamos visionarios, sino porque nos parecía que, en fin, el mundo está cambiando en muchos sentidos. Aquí se ha hablado de la importancia de la adherencia terapéutica. Hay problemas de comunicación que se reflejan en el estudio, y es algo en lo que desde el mundo de la comunicación estamos trabajando, intentando al menos mejorar la situación de lo que es la comunicación, pero también los profesionales sanitarios, igual que los pacientes y las asociaciones de pacientes, deben aprender a manejar las habilidades de comunicación. Y como estamos en una sociedad muy globalizada, donde vivimos colgados poco más o menos de la nube, pues a veces hay nuevas tecnologías que nos permiten facilitar ese trabajo de aprendizaje, de manejo, de autocontrol y de formación también, ¿por qué no?, de las personas cuando tenemos algún problema de salud. Yo siempre he dicho, y ya digo, no porque sea visionario, que los médicos acabarán recetando lugares seguros para consultar información en Internet, acabarán recetando vídeos que permitan a los pacientes y a las asociaciones manejar mejor su situación de enfermedad, y con eso además aprender a conocer determinados signos o síntomas que caracterizan a esas enfermedades. Bueno, como estamos en un mundo de nuevas tecnologías, pues hay una aplicación para móviles, para tablets, para ordenador, que va a permitir que los pacientes crónicos gestionen mejor su problema de salud, y que, en fin, en muchos casos cuando hablamos de paciente crónico no hablamos de un paciente crónico con una sola enfermedad, sino que hablamos de personas con múltiples patologías, y que al mismo tiempo debe
conseguir ser fiel a cada una de las pautas terapéuticas de cada uno de esos problemas de salud que se juntan. Son personas polimedicadas y eso supone un problema tremendo. En la consulta de los profesionales sanitarios no suele haber tiempo para dar determinados consejos, pero afortunadamente tenemos aplicaciones como la que vamos a presentar ahora, Expert Salud, que seguro que echarán una mano a los pacientes. Y para hablarnos de esta aplicación, de este gestor en los autocuidados que se llama Expert Salud, nos va a hablar Jorge Vázquez, que es gerente de corporaciones e instituciones de Esteve. Así que, Jorge, tuya es la aplicación, cuando quieras. Muchas gracias, Olimpio. Buenos días a todos. Querida Sonia, subdirectora general de Calidad y Cohesión del Ministerio, queridos compañeros de mesa, Eugeni, Alberto, Emilia. Primeramente quería daros las gracias por estar aquí compartiendo conmigo pues esta primera presentación oficial de un trabajo que hemos abordado desde Esteve, como se determina el paciente crónico, y al que hemos ejemplizado con esta aplicación, que creo que viene muy al caso, ¿no?, poderlo presentar hoy con todos vosotros. Pero quería también dar las gracias principalmente pues, a Sonia, que sé que tiene una agenda muy apretada. Estamos acabando el año, sé que hay un consejo interterritorial a la vuelta de la esquina, y su agenda, pues permitirle pasar este rato con nosotros para mí es un placer. O sea que muchísimas gracias por contar con tu presencia. Y también envío de aquí, vía streaming, pues a mi compañero Omar Parés, que es nuestro compañero que tendría que estar aquí, nuestro experto auténtico en aplicaciones móviles, que sé que le hacía mucha ilusión poder estar hoy presentando su aplicación, la aplicación de todos, pero una convalecencia leve le ha impedido poder estar aquí con nosotros, pero sé que desde casa te estás recuperando y te enviamos un correo de salud. Bueno, sí es verdad que la adherencia al tratamiento sigue siendo la asignatura pendiente pues, para todos los pacientes, principalmente pues, para los crónicos. Nos encontramos con que más del 50% de los pacientes crónicos pues no siguen las recomendaciones de nuestros profesionales sanitarios. Nosotros intentamos implicarles más y para ello pues Esteve quiere abordar y acercarse mucho más al paciente, pues en este caso introduciéndose en el mundo de las aplicaciones móviles como una herramienta más de acceso a la salud, de acceso a autocuidado, en el que llamamos Expert Salud, que es una nueva aplicación móvil. Algo que queremos recalcar muy importante, es una aplicación móvil que es gratuita para todas aquellas enfermedades crónicas y para todos aquellos pacientes crónicos que quieran seguir unas recomendaciones adecuadas en la gestión de su salud. Pueden hacer un seguimiento adecuado, pueden hacer recomendaciones que van a recibir de los profesionales, programar sus recordatorios, planificar y registrar sus controles de peso, ejercicio, parámetros biomédicos y lo más importante, que es controlar su adherencia a los tratamientos. Unos pequeños datos que, como ustedes recordarán o ustedes sabrán, más de la mitad de los pacientes crónicos, pero en este caso 1 de cada 4 personas que nos encontramos en esta sala no somos pacientes buenos cumplidores de los tratamientos, porque en ellos también incluiríamos no solo al paciente crónico, sino también a los pacientes agudos. De manera que debemos tener en cuenta que si la mitad de los pacientes crónicos no cumplen el tratamiento, el otro 23% de agudos que se encuentran, pues les va a pasar el mismo problema y en el cual debemos actuar también sobre ellos. Con referencia a la adherencia al tratamiento, pues podemos añadir que en Europa hay varios estudios en los que demuestran que casi 200.000 defunciones están seleccionadas en este caso y están relacionadas con la adherencia a los tratamientos, lo cual ha llevado unos costes que son más que cuantiosos a nivel europeo, que hablamos casi de 125.000 millones de euros. Esto es un problema que realmente es evitable y para ello el problema lo tenemos encima de la mesa, pero también podemos tener una propuesta de valor que es una propuesta, en este caso, de salud para solucionar este problema. Una plataforma que sea interconectada entre pacientes y profesionales sanitarios, que nos va a permitir pues, monitorizar la adherencia al mismo tiempo que poder realizar una gestión de todos los cuidados de la salud de cada paciente crónico. Si nos encontráramos en la fecha en que no existían las aplicaciones móviles ni teníamos libros como el de Itinerarios del paciente crónico, estaríamos hablando de bueno, pues una época oscura donde el paciente buscaba información directamente a la familia, a familiares o a algún familiar sanitario próximo, pero realmente se iba a encontrar en un sistema cerrado en el que no le permitiría pues, abrirse a una nueva era de la tecnología, en el que el autocuidado y la gestión le ayudará muchísimo más a conseguir una calidad de vida óptima y una situación de vida que pueda ser mucho más agradable para un continuo registro de su enfermedad. Sí que es un beneficio para todos tener una aplicación, y sobre todo una aplicación que está pensada para el profesional sanitario, pensada para el paciente, para todos los profesionales sanitarios, porque entendemos que es un beneficio win-win en 360 grados, porque
un paciente va a estar en un entorno cada vez más globalizado, donde el paciente está en el centro, pero alrededor tiene una cadena, unos eslabones sanitarios que hacen una cadena muy robusta, en este caso contando al paciente, contamos a los enfermeros, contamos a su médico, contamos a su farmacéutico comunitario, que le realizará una estupenda atención farmacéutica, y por supuesto a la administración sanitaria, que estará encantada de que si el centro del modelo es el paciente, los costes serán mucho más, en este caso, administrados de una manera mucho más eficiente, y el sistema será mucho más sostenible. A esto que decimos, nosotros nos lo creemos, porque también lo que queremos es demostrarlo. Para ello, iniciaremos en breve, el año que viene, pues un estudio en el que hacemos un estudio clínico de seguimiento con un estudio pre y un estudio post de adherencia en una serie de pacientes, avalado por dos sociedades científicas, en este caso médicas, para observar realmente que una aplicación móvil en manos de un paciente crónico hará una mejoría más del 50% en cuanto descenso de ingresos, descenso de costes sanitarios y sobre todo pues descenso también en definitiva de la mortalidad y la movilidad. Bueno, un breve viaje por la aplicación en este caso, para que se haga una idea de cómo es. Ya está disponible, que lo sepan desde la semana pasada, tanto en Google Play como en Apple Store. Está pensada principalmente para las dos plataformas más importantes de smartphones, en el que lo primero que tenemos que hacer, en punto 1, pues sería descargarse Expert Salud. Ustedes la descargan, la aplicación, y lo siguiente que haríamos pues es meternos en la ficha. Este es el interface que ustedes verán desde su aplicación móvil. La ficha lo que hace es introducir los datos de cada paciente, los datos generales, en el que puede usted ir introduciendo pues de peso, altura, y sobre todo lo que va a hacer es una información básica de la salud. En cuanto a mis patologías, lo que haríamos es anotar el diagnóstico crónico o no crónico, que también se puede seleccionar o personalizar según la patología que uno quiera, y en el cual lo que hará es, una vez que usted se registra, pues hará un seguimiento a la enfermedad que más le preocupa. En este caso, pues vamos a poner el ejemplo de EPOC, diabetes, Alzheimer, etc. En cuanto a la medicación, digamos, es la parte más importante, donde el paciente lo que va a hacer es poder introducir todas las tomas de su polimedicación, y lo que va a hacer la aplicación es recordarle cada toma, y al mismo tiempo le va a permitir chequear las tomas, de manera que siempre va a estar en constante, digamos, online con su patología, para saber si realmente la continuidad en su tratamiento está siendo efectiva. En cuanto a mis controles, aquellos pacientes crónicos que necesitan o tienen una necesidad diaria o periódica de hacer un control de su situación biomédica, le permitirá pues configurar cada una de las variables que deseen, de un control de glucosa, un control de presión arterial, control de peso, etc. Todo ello hará que con mis expertos le podamos enviar esta información vía nuestro experto educador enfermero, nuestro experto médico, en este caso atención primaria, atención especializada, nuestro médico de atención otra que pueda tener, o si no, a nuestro farmacéutico comunitario, el cual o los cuales podrán hacer un seguimiento directo de nuestra condición de salud en el día a día. Y la parte más importante también es la que encuentran en el medio, que es el hoy. El hoy es en donde ustedes con la aplicación verán todo lo que tienen que hacer ese día, las tomas que tienen que realizar, y al mismo tiempo pueden ir chequeando si han hecho una toma o no han hecho una toma. Lo importante también que yo quería destacar de esta aplicación es que le va a permitir muchas veces al médico poder estar en contacto con el paciente, de manera que le va a permitir registrarse y controlar sus parámetros. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, después de poder meter las gráficas en la parte 2, perdón, me he pasado de una parte que quería también explicarles, que es en Expert Salud. Tenemos una página web donde el paciente lo que hace es registrar estos parámetros biomédicos que les había dicho. Ahí él, con gráficas de barras, puede ir controlando y viendo cómo va variando su patología, su cronicidad en este caso. Y en el punto 3, lo que realmente vamos a poder hacer es estar en contacto y compartir nuestros datos con el médico. ¿Cómo haremos esto? Pues con un código que ustedes reciben de la página web,
se lo comparten o se lo dan al médico, y el médico, por profesional sanitario, farmacéutico o enfermero que desee, puede estar en contacto con usted compartiendo todos sus parámetros. ¿De qué manera se haría eso? Pues el médico, el médico, enfermero o farmacéutico vería en la página web todos sus pacientes que tiene registrados y puede hacer un seguimiento o bien general o un seguimiento particular de las patologías, de los parámetros, etcétera, etcétera. De manera que así le permitirá ver en porcentajes el porcentaje de adherencia que va teniendo según la patología. Bien, y por último, no les quiero aburrir más, les quiero decir que estamos muy contentos, Esteve, en poder aportar con esta aplicación gratuita un servicio más al paciente crónico, y como mejor reflejo de ello les voy a poner un vídeo que se visualiza perfectamente lo que Expert Salud quiere conseguir en el paciente crónico. Muchas gracias. No sería ideal tener siempre cerca a nuestro médico para acordarnos el tratamiento. Y si lleváramos una agenda médica en el sitio donde anotar nuestros síntomas, los datos de contacto con nuestros médicos y nuestras nuevas indicaciones. Expert Salud es la solución para seguir tus tratamientos médicos, controlar tus urgencias y conocerlo con tu médico. Expert Salud es una aplicación móvil gratuita combinada con una web que te ayuda a gestionar mejor tu salud. La aplicación te permite visualizar la lista de medicinas que estás tomando. Te avisa de cuándo tomar tu medicación, te recuerda la dosis exacta e incluso el color de la pastilla. Con Expert Salud llevarás el seguimiento de forma clara y visual de las pruebas pendientes y las tomas realizadas. También podrás registrar las variables vinculadas a tu salud para poder aumentar su evolución. Además, podrás darle acceso a tu médico para que pueda monitorizarlas a través de internet. Con Expert Salud no necesitarás estar pendiente de tu medicación. Tu móvil lo hará por ti. Mientras tú te concentras en recuperar tu bienestar, Expert Salud se ocupa de gestionar tu salud. Con Expert Salud, Esteve está todavía más cerca de ti. Bueno, pues yo creo que es una muestra más de cómo el poder de persuasión que tiene un vídeo muchas veces no lo tiene la palabra leída. Así que yo creo que el mejor ejemplo, nunca mejor dicho, es ver de manera muy práctica las características que tiene una aplicación. En fin, son las nuevas tecnologías que nos permiten a todos manejarnos de la mejor manera posible y aprender a ser proactivos respecto a nuestra situación de salud y de enfermedad. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que todos los que estamos aquí y aquellos que nos siguen a través del streaming lo van a conocer también con mayor profundidad, pero que aquellos que al menos se han desplazado hasta aquí, hasta la sede de FAPE, podáis llevaros en la mano este estudio, este itinerario del paciente crónico, que es un trabajo que merece la pena y al que yo creo que desde el mundo de la comunicación estamos particularmente agradecidos de que se haya hecho, por las personas que han impulsado este proyecto, por aquellos que han hecho posible que sea así y por todos vosotros que a partir de este momento vais a poderlo conocer y también a aplicar. Así que yo creo que lo mejor de estas cosas, alguien dijo que lo mejor de las reformas es que se hagan, pues lo mejor de este tipo de estudios es que sean prácticos y que los podamos manejar. Y eso solamente será posible si lo tenemos en nuestras manos. Así pues, cada uno de vosotros lo va a tener y yo creo que es para felicitarnos. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a los que nos seguís a través del streaming y muchísimas gracias a todos los que han participado en esta mesa. Y nada, ahora vamos a celebrarlo, ¿no? Hay que celebrar que tenemos una nueva herramienta y algo más para mejorar nuestra salud, aunque sea desde el punto de vista de la información, que nunca tiene efectos secundarios. Gracias.